es la primera vez que ocurre, decía Luis García recién en la entrevista con Josecito, y buscamos o pedimos más seguridad. De eso vamos a hablar ahora, de la seguridad, y lo vamos a hacer con especialistas que bien conocen de este tema para que nos expliquen un poco cómo funciona, por qué se puede haber producido este hackeo. Silvina Sena. Estamos con Hernán Albarracín, él es ingeniero en sistemas de información y la persona a cargo de desburrarnos sobre esto, porque nos dicen un hackeo, un ciberataque, hasta ahí entendemos, pero creo, Lourdes, que la gran pregunta es ¿por qué? ¿No? ¿Por qué atacar un sistema que puede causar tanto daño a tanta cantidad de gente? Buen día, Hernán, ¿cómo estás? Bueno, ¿por qué alguien haría esto? Y mira, en primera instancia me parece que es por una situación simplemente de generar un daño, entendiendo de que los datos que pueden llegar a obtener de este tipo de base de datos, de información, no es tan sensible o tan comprable para un cliente de un supuesto delincuente. Me parece que, nada, más bien por una cuestión de daño o simplemente por generar un delito. No sé si hay una escala de dificultad, pero ¿dirías que esto lo pueden haber hecho algún novato, justamente alguien que solo quiere causar daño, o si implica conocimientos avanzados para poder hackear este sistema? No, sin duda conocimientos avanzados. Sí, personas, no sé si decirte expertas, pero sí con un alto nivel de conocimiento informático que puedan. Porque imagínate que vos, además de tener que poder ingresar, tenés que tener la capacidad de romper lo que estás intentando. Y de hecho, para mí ha sido un éxito lo que ellos han intentado malversar, sería, ¿no? O sea que siguiendo la hipótesis de que solo buscarían el daño, hay gente con conocimientos avanzados que todavía está dispuesta a hacer las cosas solo por dañar. Sí, por supuesto. E incluso a veces yo digo que no tan solo todavía está dispuesta, sino que en nuestra sociedad esto va a ser un poco más común a medida que avancen los años, sobre todo porque nosotros estamos mucho más acostumbrados o sociabilizados con la tecnología, entonces mucho más parte de nuestra vida. Entonces, por lo tanto, sí, sin duda hay equipos, gente, empresas que se dedican a esto, se van a... Sí, lo escucho. Hernán, hablabas de esto, ¿no? Bueno, este intento de hackeo, porque no se terminó de producir, pero también anoche, cuando también llegaron algunas personas que iban a las farmacias, también se dieron con que también parece que había un hackeo contra los descuentos de las obras sociales. ¿Viste? Cuando vos quicleás para que te salga el descuento de una obra social, también estaba hackeado, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Hay alguien acá en Tucumán que se está encargando de hacer esto? ¿Se podría llegar hasta esa persona si uno investiga? Te respondo las dos preguntas. Por un lado, ¿cómo funcionó el ataque? O cómo podría haber funcionado el ataque. Todos estos sistemas son sistemas web que están alojados en servidores en algún lugar de la Argentina o del mundo, de hecho. Generalmente este tipo de empresas contratan otras empresas, terciarizan el servicio de alojamiento, que a lo que nosotros comúnmente llamamos como hosting, y es ahí donde ellos atacaron a esos servidores. La comunicación que existe entre el sistema de Postnet para cargar la tarjeta o el Postnet para cargar la obra social se comunican a través de Internet hacia una computadora física, que es un hardware, en donde se almacena esa información. Lo que se atacó es a esa computadora física, que incluso, depende de qué tan robusta sea la computadora, puede alojar, no uno sino varios sistemas. Y evidentemente al proveedor de esa empresa es quien habrían atacado, a quien tiene el hardware, las computadoras físicas donde se guarda la información. Pero ellos han tratado de atacar a la computadora para, estimo, extraer base de datos e información sensible. Y lo único que han logrado es romper esa comunicación a través de Internet entre todas las terminales y el servidor, básicamente.
Hernán, decías recién que nos vamos a tener que acostumbrar como sociedad, estas sociedades más modernas que usan mucho lo que es Internet, a este tipo de situaciones. En tu experiencia y en tu conocimiento, ¿quiénes o por qué se haría este tipo de delitos si no es información, por ejemplo, decías vos que no es una base de datos muy relevante, por ejemplo, no se intentaría robar la base de datos? ¿Qué o quiénes intentarían hacer este daño y por qué, según tu experiencia, ¿no?, que haya sucedido antes? Y bueno, la razón principal, por supuesto que no, es muy difícil conocerla, la verdad, pero sin duda son una o varias personas que están dedicadas a hacer daños a grandes empresas o que están en contra. Puede ser una cuestión ideológica, una cuestión económica, pueden haber sido contratados, pueden haber sido, no sé, pues la verdad, me parece que la razón principal no la sé. Lo que yo sí creo es que nosotros, como decía hace un momento, como sociedad, al estar más involucrados dentro del desarrollo tecnológico, vamos a tener que no tan solo tener más cuidado, sino que nos vamos a empezar a encontrar con este tipo de situaciones mucho más a menudo que muchos años atrás. Entonces, me parece que así como también nosotros evolucionamos en lo tecnológico, creo que cada uno de nosotros es mucho más, está mucho más amigado con la tecnología mes a mes o año a año. También se amigan con la tecnología los delincuentes, porque, Claro. como siempre digo, el ser hacker o el haber hackeado es un acto de un delincuente generando delincuencia, cometiendo un delito. ¿Y hay legislación vigente para este tipo de ciberdelitos si se llegase a dar con las personas? Sí, por supuesto. Existen leyes que regulan este tipo de delitos, por supuesto. El problema que nosotros tenemos actualmente en la Argentina, que muchas veces es prácticamente imposible descubrir el origen de este tipo de actos. Y me parece que es ahí donde la tecnología debería evolucionar también. Lo que hablaban hace un rato de la seguridad informática, poder evolucionar, no tan solo para frenar el ataque, como lo pudieron frenar en esta ocasión, hacia las bases de datos físicas, sino también para poder conocer la ruta de acceso por la cual ingresan o quienes acceden a este tipo de delito, propiamente dicho. Hernán, Jorge te saluda acá del piso de Vivo, ¿cómo estás? Hola, Jorge. Escúchame, ¿cuál es hay una versión que indicaba, por ejemplo, de que se estaba produciendo también una suerte de secuestro de datos y que esta gente estaba planteando la suerte de rescate de la base de datos. Este tipo de secuestro, entre comillas, virtuales o digitales, ¿son muy frecuentes? ¿Cuál es la reacción de las autoridades? ¿Esto es conveniente denunciarlo de inmediato? Mira, te puedo responder desde dos perspectivas distintas. Por un lado, es muy frecuente, ¿sí? De hecho, en lo cotidiano a nosotros también nos puede pasar, porque dentro de todo este desarrollo tecnológico nosotros somos un individuo de importancia dentro del avance de la tecnología y sobre todo somos cada día más vulnerables en este tipo de actos, ¿no? de estos delitos. En lo cotidiano lo podemos ver, de hecho hasta hace poco hubo casos de relevancia en los cuales hay personas públicas a las cuales le hackean cuentas, redes sociales, las estafan. Eso por un lado, pero por el otro, el ataque físico hacia estas empresas con respecto a la recuperación de los datos, si bien es cierto la empresa o las empresas dijeron que no hubo daño físico, o sea que en realidad no se robaron las bases de datos, me parece que los datos no son tan sensibles, sino más bien lo importante de este caso es el perjuicio que le generó a la sociedad. Claro. Porque en definitiva los datos que puede llegar a manejar la empresa, que lo pongo en otras palabras, Sin duda, claro. No manejan el dinero, por ejemplo, porque cuando el dinero es virtual, entonces quien tiene el dinero del pasaje
de la persona que viaja en el colectivo es la persona que lo cobró en el kiosco en realidad. No está puesta en la cuenta de esa persona. No sé si se entiende. Entonces, sí, por ahí entrar a atacar una base de datos para robar dinero no tiene sentido. Exactamente. Y los datos que puede llegar a tener una tarjeta de colectivo tampoco me parecen tan importantes porque de repente sí puede tener mi número de documento, nombre, apellido, tal vez algún dato más, pero me parece que son datos que lo pueden conseguir sin generar un daño tan grande en la sociedad. Lo que sí me parece que cuando se generan este tipo de ataques, el daño va hacia otro lugar, a generar un perjuicio a la empresa o a la sociedad. Muy bien. Bueno, sí, Hernán, ha sido clarísimo y también su punto de vista, Silvina. Todo esto, desde la empresa, desde el municipio, ¿ya han barajado alguna hipótesis? Hasta el día de ayer, por lo que yo me venía informando, venía siguiendo el tema, lo único que ellos justificaban era que la información sensible de la empresa no se había perdido para nada. Claro. El problema que están teniendo es generar la comunicación entre todas esas terminales de punto de venta con esos servidores físicos que han sido atacados. Esa comunicación es la que ellos no están pudiendo lograr rápidamente, o la están pudiendo lograr, pero de a poco. Sí, sí. Sobre todo porque me imagino de que están trabajando además en solucionar el problema, pero con una solución mucho más estable que antes para que esto no vuelva a ocurrir. Claro, entonces me parece que por ahí va la demora del... Hernán, pareciera que es más difícil restituir el sistema que vulnerarlo. Me parece que sí, pero sobre todo por el tiempo. Teniendo en cuenta el daño que genera, cuando esta gente pueda llegar a estar trabajando en un ataque, no genera ningún daño hasta que lo hace. El problema es que una vez que lo hace, el tiempo que se van a demorar en poder reactivar todo, está generando mucho daño en la sociedad. Imagínate que hay mucha gente que no puede viajar o que pueda, en el caso de que pueda viajar, hay mucha confusión. Sobre todo porque no saben si el chofer los va a dejar subir, no, y tampoco tienen la información de qué es lo que pasó, entonces a veces hasta creen que es culpa del propio usuario por el cual no pueden estar viajando. Entonces, me parece que el peor daño es ese, por ahí pasa la cosa. Ha sido clarísimo, Hernán. Muchísimas gracias por tus conceptos y seguramente vamos a necesitar de vos más adelante, ¿no? Más teniendo en cuenta todo lo que estabas contando, que es la tendencia y ojalá que no sea la tendencia de delitos, ¿no? Los ciberdelitos. Gracias, Hernán. Gracias, Silvina. Hasta luego. Hasta luego.